Bienvenidos a todos y a todas. La verdad que hoy es un día especial porque hoy celebramos el Día Mundial de la Filosofía. Como sabéis, en Nueva Acrópolis, desde que en el año 2005 la UNESCO propuso este día como celebración de Día Mundial de la Filosofía, pues en Nueva Acrópolis, que somos una escuela de filosofía, pues enseguida quisimos subirnos a ese barco, porque pensamos que es algo muy nuestro. Y creo que es importante que desde la UNESCO hayan planteado este día, porque ante la situación individual, ante la situación social y ante la situación de que la filosofía cada día está menos presentada ante el público. Fijaros, el otro día me comentaba Natalia, es una pena, pero nuestra facultad de Cádiz se sigue llamando Facultad de Filosofía y Letras y ya no existe la asignatura de filosofía, es decir, ya no existe la carrera como tal. Los gaditanos que quieren estudiar eso se tienen que ir, creo, a Sevilla o a Granada, porque aquí ha desaparecido. Entonces, la verdad es que es una pena. Y no solamente que falten nuestras universidades, sino que también empieza pues a escasear y mucho pues los planes de estudio de secundaria, de bachillerato. Y nosotros pensamos que la filosofía es una materia primordial y que no solamente debería de darse a partir de una edad determinada en la juventud, sino que podría darse perfectamente con niños pequeños, porque al fin y al cabo filósofos somos todos. Y desde que nos hacemos las primeras preguntas de papá, ¿por qué la luna está ahí? ¿Por qué el sol sale por este sitio? ¿O qué le ha pasado al abuelito que ya no está? Pues ante las grandes preguntas del ser humano, que sobre todo son ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Y qué es lo que pasa a mi alrededor? Pues ya todos nos podríamos considerar filósofos. Y eso es lo que pretendemos en Nueva Acrópolis, que cada uno de nosotros sienta la inquietud de responder a esas preguntas. Nosotros decimos que Nueva Acrópolis es una escuela de filosofía a la manera clásica y no clásica, porque si nos quedáramos en lo clásico pues hubiéramos perdido el frescor de todas aquellas enseñanzas que hoy a hombres y mujeres del siglo XXI siguen dándonos respuestas a esas preguntas primordiales que todos tenemos, que son nuestras preguntas fundamentales. Aquí en Cádiz llevamos ya 48 años haciendo esa filosofía a la manera clásica, es decir, intentando contestar de una manera profunda a todas estas cuestiones que no solamente son relativas al ser humano, sino a la naturaleza y al universo que nos rodea. Por eso, en Cádiz, como os decía, vamos a cumplir el año que viene 48 años, que aunque la población de Cádiz en general no lo conozca, somos, yo creo que una de las asociaciones con más antigüedad de la ciudad y sobre todo con una antigüedad constante, es decir, que nosotros hemos mantenido nuestras puertas abiertas pues desde el año 76 que empezamos, que fue la primera charla que hubo de manera pública, hasta ahora mismo, con casi actividades culturales, actividades filosóficas y actividades de voluntariado de todo tipo, y que nuestra puerta está abierta y que con estas actividades nosotros invitamos a toda la población de Cádiz pues que venga, que aprenda, y por supuesto nosotros no nos quedamos en este recinto, en este espacio, sino que nuestra escuela a la manera clásica pues se abre a toda la ciudad. En muchas cuestiones hemos salido a la calle a presentar el Día de la Filosofía en Acción, y en este caso el Día Mundial de la Filosofía siempre tiene un lema. Hemos tenido el Día de la Filosofía en el cine, filosofía en las artes, y este año nos toca filosofía en acción, porque nosotros pensamos que la filosofía no es un hecho solo intelectual, sino que de nuestra mente tiene que pasar hacia lo que sentimos y, por supuesto, que se convierta en algo activo, en algo que podamos convertir en una acción. Por eso yo quería hoy titular
la charla, la tertulia filosófica, porque yo voy a explicar un poquito, pero después quiero que hablemos, porque la filosofía es diálogo. Y si no existe un diálogo, pues no hay filosofía, porque todos somos, en realidad, como decía Pitágoras, amantes de la sabiduría. Y como amantes de la sabiduría sabemos que no la tenemos, porque ya dijo Sócrates, que dijeron que era el hombre más sabio, solo sé que no sé nada. Y ese yo creo que es la primera premisa para poder avanzar en el camino de la búsqueda de la sabiduría, del amor a la sabiduría, y el darnos cuenta que en realidad no sabemos nada. Pero estamos en proceso de aprender, porque tampoco es cuestión de quedarse en el sitio y decir, como yo no sé nada, no me voy a mover, me quedo aquí tranquilito y no pasa nada. No, solo sé que no sé nada, pero quiero aprender. Quiero, sobre todo, conocerme a mí mismo. ¿Vale? Entonces, como os decía, en esta tertulia filosófica que llamamos pensar, sentir, actuar, claves para una vida plena, una vida filosófica, una vida activa, pues yo he intentado, creo que es muy importante que primero en ese conocimiento de uno mismo demos unas breves pinceladas sobre qué es el ser humano, porque hay mucho que el ser humano es el cerebro que piensa, el ser humano puede ser el corazón que siente, y el ser humano también puede ser las manos que actúan, ¿no? Esa voluntad de hacer cosas que tenemos. Pero me gustaría explicaros de manera muy breve, para aquellos, es que todos lo conocéis, pero para aquellos que venís por primera vez, pues explicaros de manera muy somera cómo nos cuentan muchas tradiciones antiguas qué es el ser humano. El ser humano dice que se manifiesta en 7 planos diferentes. Unos planos que son más materiales y otros planos que son más espirituales. Porque nosotros, como escuela de filosofía, pensamos que no solamente materia, sino que somos algo más, un anhelo de nuestro espíritu, un anhelo de nuestro alma, que nos lleva a concebir y a tener conciencia de un mundo espiritual, es decir, de un mundo en relación ya no solamente con nosotros mismos, sino con los demás y sobre todo con el universo que nos rodea. Y que no somos una mota en el universo. Cuando a mí que me encanta la astronomía y me encanta ver vídeos de esto que aparece la nebulosa, cuando el telescopio Hubble llega a alguna galaxia lejana y que ponen las imágenes, y pensar que allí hay miles y miles de mundos, miles y miles de estrellas y miles de vidas, que quizás nosotros intentamos concebirla desde nuestro punto de vista, pero esas vidas se pueden manifestar de miles y miles de maneras. Entonces, quitándonos un poco esa visión de yo soy ser humano y a mi alrededor está todo, estas 7 planos de la naturaleza en los que también nosotros como seres humanos nos expresamos, a mí me gustaría explicarlo de manera muy somera. Como he dicho, hay 4 planos inferiores que pertenecerían a ese mundo material y que nos vamos a imaginar como si fuera un cuadrado, donde están pues nuestra parte más física, es decir, nuestro cuerpo, que es el perfecto robot, es decir, un robot que si está en armonía tiene salud y funciona perfectamente. Muchas veces nosotros no tenemos conciencia de todos los procesos que nuestro cuerpo respiramos sin conciencia, aunque deberíamos de hacerlo con más conciencia. Nuestra sangre se mueve y nuestro corazón late sin conciencia, menos mal que no ponemos en ese caso conciencia, porque si no estaría que se para, uy, qué... No, hay cosas que mejor dejarlas como están. Y hay unos procesos químicos que funcionan perfectamente y que todo en marcha, es un robot perfecto. Tenemos un plano energético, es decir, la batería de la cual se alimenta ese robot, que nosotros necesitamos recargar pues con paseos al sol, paseos en la naturaleza, con la alimentación que tenemos, una alimentación sana, que todo eso va cargando la batería de la cual nuestro cuerpo va marchando con ella. Tenemos una parte emocional, donde ahí es como una atmósfera donde podemos pasar
desde los vientos y las brisas primaverales más alegres a las tormentas más... las galernas que ahora se están viendo en el Cantábrico, por ejemplo. Es decir, llevamos en el norte una borrasca tras otra, pues muchas veces nosotros como seres humanos pasamos de una tormenta a otra. De vez en cuando hay una brisa primaveral que nos hace ver todo el azul del cielo, las flores que nacen, pero de repente pasa algo en nuestras vidas que nos lleva otra vez a la oscuridad de una gran borrasca. Y tenemos también una mente que es lo que nos hace ser seres humanos, es el fuego. Si hemos pasado por el elemento tierra con nuestro cuerpo, si hemos pasado por el elemento agua con nuestra energía, si hemos pasado por el elemento aire con nuestras emociones, tenemos que hablar del fuego como un elemento primordial, porque es el que nos hace ver, el que nos hace, en este tipo de mente que, como ya decía, es más material, es una mente bañada por deseo. Yo creo que los indios que le dan nombre y tienen ese vocabulario, esa manera de expresar un mundo metafísico, quizás mucho más exacto que nosotros, con nuestras lenguas más mediterráneas o más mentales quizás, ellos que pueden abarcar un poquito más, le llaman kamamanas. Manas es mente y kama es deseo. Es nuestra mente de deseo. Es la mente que piensa en mí. Es la mente que piensa primero en mí y a lo mejor después en los demás. Pero es una mente concreta. Es mi mente que me ayuda a leer lo que he escrito para este día. Es mi mente que me hace tener pensamientos matemáticos. Pero es una mente cortita, es como se queda cortita. Pero ese mundo material tiene su otra parte más elevada, que, como os decía, también forma parte del ser humano y no podemos negarla, que es nuestra parte espiritual. Y en nuestra parte espiritual ya hablamos de una mente que es mucho más global. Ya no ve la individualidad del yo, sino que es capaz de ver el nosotros. Es capaz de ver de una manera mucho más global al ser humano integrado dentro de la naturaleza, como os decía. Ve más bien una unión que una separación. Mi mente pequeña, mi mente material, disgrega las cosas, porque necesita de alguna manera comprenderlas y necesita diferenciarlas. Pero llega un momento en que yo necesito utilizar una mente superior, porque yo necesito ver las cosas desde un punto de vista ya no tan subjetivo, sino de una manera mucho más objetiva, desde un mundo más elevado, donde yo puedo ver las cosas de una manera más global. También en ese mundo espiritual tenemos algo que llamamos intuición, que muchos de nosotros tenemos pequeñas chispas de intuición, a menudo, de repente, ¿y yo por qué sé esto? ¿Y yo qué ha habido en mí que me ha iluminado durante un minuto, durante un segundo, y me ha hecho ver algo que yo no sé darle una explicación, pero de repente sé que lo sé? Y en la cúspide de este triángulo, por si no os he dicho que esta parte espiritual se simboliza con un triángulo, está la voluntad. Pero no es simplemente la voluntad de hacer cosas, es la voluntad que pone en movimiento todo el universo. Es una voluntad superior que hace que todos vayamos a una, que todos vayamos haciendo un recorrido en ese camino de evolución, podríamos llamar, y que nos hace sentir que también tenemos un motor interno que nos mueve a cada uno de nosotros siguiendo esa vía, como una vía de comunicación en donde nos vamos encontrando todos. Yo quería explicaros primero cómo es esto, y como hemos tenido una exposición sobre Egipto, pues como sabéis, os he dicho estos 7 planos dentro del mundo de la India, de la metafísica india, pero también este mismo concepto lo podemos encontrar en Grecia, cuando ellos nos hablan de soma, nos hablan de psique y nos hablan del nous. Es decir, soma y cuerpo energético sería ese principio,
o esos principios. En el mundo de la psique tendríamos nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental, y en el mundo del nous tendríamos nuestro mundo espiritual. En Egipto ellos lo van a plantear de una manera muy bonita. Como sabéis, y todos los que habéis pasado por nuestra exposición, pues habéis visto que hay símbolos que, sin conocer muchas veces la cultura o la civilización egipcia, nos llama la atención, nos despierta algo, muchas veces sin saber qué es lo que nos quiere decir, pero entendemos que hay un lenguaje, que hay algo que nos quiere explicar. Entonces ellos simbolizaban al ser humano como una columna. Una columna, imaginaros un árbol, ¿vale? Yo creo que va a ser más fácil. Vamos a imaginarnos un árbol que tiene unas raíces profundas, un árbol que está bien asentado en la tierra, que tiene un tronco, y como está bien asentado y por lo tanto está bien alimentado por muchas raíces, pues se puede desplegar en muchas ramas, y esas ramas a su vez en otras, y a su vez en hojas, en flores y en frutos. Ellos entendían esa integridad, esa estabilidad dentro del ser humano con una columna, que también podríamos hablar de un árbol, pero imaginaros una columna que tiene como en su cúspide un capital que está dividido en cuatro, ¿vale? En cuatro de manera horizontal. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Yo podría haberme traído una imagen, haberos pintado, pero yo creo que también es bueno, estamos hartos de PowerPoint, estamos hartos de utilizar nuestra imaginación, y intentar hacerlo, que también es algo que movemos ya no de nuestra mente concreta, sino de nuestra mente más elevada, superior. Entonces imaginemos esa columna que está dividida en esos cuatro planos, o en ese capitel dividido en cuatro. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Ellos entendían que el ser humano tendría que ser un ser íntegro, un ser estable. Y por eso nos hacen o nos hablan de esa imagen. Hay muchas imágenes en el Antiguo Egipto, alguna que me llamó mucho la atención y me gustaría un poco contaros esa experiencia. Creo que está en el templo de Ramsés II, pero no sé si está en el Osirión o cerca del Osirión, ahora mismo no me acuerdo, pero sí de lo que me acuerdo muy bien es de esa imagen. Se ve al faraón, que en este caso, si no me equivoco, es Ramsés II, que está intentando con unas cuerdas levantar esta columna de la estabilidad que está en el suelo. Y en ese momento está vestido de guerrero. Lleva su casco de guerra, su armadura, y está intentando levantar esa columna. En otra imagen, al lado, sigue vestido de guerrero y ya la columna empieza a elevarse poco a poco. Y en el tercer fragmento de todo ese panel, pues aparece ya el faraón, que ya no está vestido de guerrero, porque ya la columna está derecha, está vertical, ya está estable, y por lo tanto ya no le hace falta estar vestido de guerrero. Lo que está es vestido de blanco como discípulo, es decir, como alguien que ha conseguido estabilizar esos cuatro principios. Porque todo esto lo relato para llevarnos al pensar, sentir y actuar. Para nosotros los seres humanos es muy difícil integrar todos estos infinitivos, el pensar, el sentir y el actuar. Primero porque no nos educan para ello, sino que educan nuestra mente desde que somos pequeñitos con una serie de materias que son fundamentales, que son buenas, pero ya educan muy poco a nuestro mundo mental para tener ideas estables, ideas íntegras. Educan muy poco, aunque se habla mucho de inteligencia emocional, pero nos educan muy poco para saber controlar y tener de manera fiable unas emociones también estables. Y creo que es fundamental para poder conjugar, porque si no nos encontramos que estamos como si estuviéramos rotos, es decir, como si algo en nosotros, el puzzle no me encaja. Es
Es decir, hay alguna de las fichas del puzzle que normalmente tengo dos puestas y ahora la tercera, no sé, es como, ¿acordáis los puzzles, el chiste ese de te voy a regalar un puzzle, es para 3 o 4 años, y cuando se vuelve a encontrar dice, uy, lo hice enseguida, si era para 3 o 4 años de niño, pero para quitarla a 3 o 4 años. Pues nosotros tenemos un puzzle que quizás con una buena educación podríamos haber hecho en poco tiempo, pero resulta que seguimos siendo mayores y seguimos teniendo las piezas del puzzle que no nos encajan. Por eso la filosofía es algo fundamental, porque la filosofía en su primera premisa es conócete a ti mismo, conoce todos aquellos planos que tú tienes, conócete como ser humano, es decir, conoce tu parte material, conoce tu parte energética, conoce tu parte emocional, tu parte mental y sobre todo ten en cuenta tu parte espiritual, porque sin esas 7 planos que están completamente enlazados unos con otros, pues no podremos llegar a ser hombres íntegros y hombres y mujeres estables, sino que nos quedaremos siempre con la fecha del puzzle que no puedo encajar en ningún sitio. Por eso, cuando hablamos de pensar, sentir y actuar, creo que lo que deberíamos de buscar es esa estabilidad. ¿Y cómo podemos hacerlo? Porque los filósofos han contestado a todo esto, es decir, no nos han dejado simplemente con la pregunta, sino que ellos se han preguntado y a su vez se han contestado. Y resulta que estas contestaciones, que a lo mejor hace 2000 años que se dieron, o más, resulta que hombres y mujeres de hoy, del siglo XXI, no son completamente factibles y sobre todo tenemos que ponerlas en la práctica. Nosotros somos capaces intelectualmente de saber muchas cosas. Muchos de nosotros podemos ser grandes enciclopedias. Bueno, ya la enciclopedia, antes estábamos hablando, ¿ya para qué? Si uno le da a Google, ¿en qué? Vamos, que le preguntamos ahora, oye, la pintura esta de Ramsés II, ¿quién es, Ramsés o Seti? Y diría, te has equivocado, es Seti primero. No lo sé, ¿vale? Pero ahí tenemos una gran enciclopedia, que muchas veces no sabemos si nos dice la verdad o no. Es que tenemos que tener en cuenta muchas veces qué es lo que nos cuenta Google. Pero eso sería para otra charla y además yo no soy la experta, en este caso es Juan Carlos. Entonces, nos sentimos de alguna manera rotos, nos sentimos como que no fluye la energía bien a través nuestro. ¿Por qué? Porque hay algo que no encaja. Hablando otra vez de niños pequeños, que yo creo que todos debemos también de sentirnos todavía niños y niñas y sentir esa ilusión, esa curiosidad por saber, por conocer, esa sorpresa diaria de decir, no me digas que esto es así, ay, no me digas que esto funciona de esta manera. Yo creo que esos son principios fundamentales que no deberíamos de perder. Y sobre todo entender que en ese puzzle, en ese Lego que a veces intentamos formar, también las fichas las estamos poniendo mal y la energía, el agua no fluye bien. Es como si una tubería cuando se rompe, algo ha pasado, se ha deslizado y ese agua se pierde y no llega a donde tiene que llegar. Y entonces es integrar cada uno de estos planos de tal manera de que seamos capaces de encontrar la estabilidad, encontrar la armonía en cada uno de nosotros. Y como decía, pues hay mucha gente, hay muchos sabios que nos han dado respuesta a eso. Y entonces, en estas respuestas decimos que si empezamos por nuestro cuerpo más material, es decir, por nuestro plano más material, nuestra parte física, ¿cómo podríamos encontrar la armonía? Venga, decidme una palabra, algo que hoy. ¿Cuál es la armonía de nuestro cuerpo físico? Es la salud. La salud, es decir, cuando nosotros estamos armónicos interiormente, como cuerpo, pues nosotros tenemos salud. Si tenemos yo aquí hay médicos y personal sanitario, pero si tenemos, acompañándonos de ese cuerpo energético, tenemos una buena alimentación, respiramos bien, hacemos ejercicio, etcétera, etcétera, y nos cuidamos un poco, nuestro cuerpo físico va a tener salud. Es decir,
que va a encontrar su estabilidad, va a encontrar su armonía. En nuestra parte energética, ¿cuál podría ser esa armonía de nuestra parte energética? La energía, ¿cómo fluye? La energía no fluye de una manera constante, la energía fluye en ciclos, la electricidad fluye toda la energía magnética, toda fluye de manera cíclica. Es decir, sería encontrar nuestra armonía en nuestros ciclos, entender nuestros ciclos de acción y de descanso. ¿Qué es lo que nos pasa normalmente? O descansamos mucho, o estamos muy estresados, porque la vida es un continuo, hay que hacer muchas cosas, y a veces no encontramos el momento de respirar, de encontrar ese momento de descanso. Ayer lo hablaba con una compañera y me parecía, no sé, muy bonito la necesidad de aprender a respirar. La respiración tiene un ciclo y nosotros debemos de respetar esos ciclos respiratorios. ¿Qué pasa cuando respiramos muy rápido? Pues que se nos acelera todo y al final entramos en una súper nervioso, en ansiedad. Si respiramos muy lento, la vida se nos va y parece que vamos. Tenemos que encontrar un momento de aprender a respirar y de no pasar de ciclos de mucha actividad a ciclos de muy poca actividad. Mirar la música, que yo creo que es una de las maneras más bellas en las que el ser humano se expresa. La música hermosa, la música en la que encontramos belleza, tiene un ritmo determinado. Y ese ritmo es porque tiene unos silencios. De una nota a otra tiene que haber un silencio, tiene que haber, aunque sea un milésima de segundo, pero para que podamos distinguir esas dos notas diferentes. Y tiene que haber un silencio entre un instrumento y otro, para que podamos escuchar ambos instrumentos a la vez. Es decir, tiene que haber un ritmo, un ciclo, ¿vale? Eso sería para nuestra parte energética. Para nuestra parte emocional, ¿cómo encontrar esa armonía? Pues yo os propondría tener emociones que duren. Quizás el tiempo, sabéis, que es el gran sabio, es el que lo pone todo en su sitio en un momento dado. Y cuando a veces tenemos emociones que pasan muy rápido, y hoy me gusta esto y mañana me gusta lo otro, pero quizás deberíamos de buscar aquellas emociones que se convierten en sentimientos cuando duran en el tiempo. El tiempo y el espacio muchas veces son esos grandes generadores de energía, de una energía espiritual que nosotros podemos aprovechar, ¿no? Entonces yo en el mundo emocional buscaría esas emociones estables, y como estables también digo duraderas. Y en nuestro mundo mental, pues también ideas estables, y sobre todo la palabra no es fijas, la voy a buscar porque quiero decir bien la palabra, firmes, de alguna manera encontrar ideas firmes. Ese árbol del que os hablaba antes, y que tiene raíces, tiene que tener unas raíces muy profundas para que pueda crecer hacia lo alto, porque un árbol o una planta a la que le faltan raíces, en cualquier tormenta, cualquier levantera de las nuestras, o bueno, que ha pasado con muchos árboles de nuestra ciudad, que hemos tenido un temporal y al no tener unas buenas raíces estables, pues de repente se han venido al suelo, ¿no? Se han caído. Pues nosotros con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, muchas veces nos pasa lo mismo. Como nuestro mundo emocional es inestable, nuestras ideas tampoco son fijas, tampoco son permanentes. Es decir, hoy para las modas, no sé cuántas modas hemos vivido, además en esta aceleración del tiempo, cuántas modas estamos viviendo, no solamente a nivel de moda física, sino de moda emocional, de moda mental. Se forman como ideas mentales, grupales, y vamos pasando de una en otra según nos vayan llevando, porque somos incapaces de tener
ideas fijas, ideas permanentes, ideas nuestras. Pero tenemos que tener muy claro que esas ideas fijas o ideas permanentes no se pueden convertir en algo bloqueador. Es decir, que tenemos que tener como el árbol, en las raíces hay aire, en las ramas hay aire, y una rama puede encontrar, o una raíz puede encontrar algo que la fije al suelo porque va buscando algo nuevo, va buscando cómo alimentarse, pero sabiendo que tenemos algo como la que yo me aferro, y a partir de esa fijación puedo seguir creciendo, pero sin caer, os lo voy a decir bien también, en las ideas que nos convierten en algo rígido. Hay mucha gente que tiene, esta es mi idea y de aquí no me muevo, como decía Lelutier, ¿no? Hemos llegado y yo de aquí no me muevo. Pues en algún momento quizás te tengas que mover, pero si tienes algo útil, bueno, que ya has visto que dura en el tiempo, que ya has visto que te ofrece una estabilidad, pues te puedes mover con él, es decir, puedes encontrar otras ideas. Si hubiéramos tenido ideas fijas, muchos de nosotros no estaríamos aquí sentados ahora mismo, porque hubiéramos seguido con las ideas que nos impusieron desde pequeños, ideas muy cuadriculadas, que con todo el cariño y con todo el amor nuestros padres y la sociedad en la que vivíamos, pues nos impuso, esto tiene que ser así. Pero muchos de nosotros pensamos, bueno, puede ser así, pero a lo mejor puede ser de otra manera. Y encontramos unas ideas estables que nos abrieron un camino de movimiento. Porque para encontrar esa estabilidad también tenemos que pensar que no nos puede faltar el movimiento. En un árbol el movimiento lo vemos en sus ramas y en sus frutos y en sus flores, y también me encanta ver esos documentales, cómo se ve con cámara rápida como una flor, una rama, una yema se va convirtiendo en hoja y después una flor en un fruto. Es decir, porque existe el movimiento en la naturaleza, no hay nada que se quede fijo, no hay nada que se quede estático. Nuestras ideas tienen que crecer y de alguna manera desarrollarse y también reproducirse, porque una idea con otra pueden crear una idea nueva. Pero siempre teniendo, yo creo, esa pista o esa clave de que el tiempo me va a decir lo que dura y lo que no dura. Fijaros si estas ideas que os estoy explicando y que todos en nuestros cursos pues tratamos, fijaros si estas ideas no han durado en el tiempo. Fijaros si no han tenido movimiento, porque han ido atravesando los siglos y los siglos, pasando momentos históricos muy diferentes, pero que otra vez volvían a renacer con una vitalidad nueva, pero siendo unas ideas estables que ayudaban a todos los seres humanos. Y ahora también nos encontramos en un momento donde esa inestabilidad no solamente la vivimos como seres humanos, o esa desarmonía, sino que la estamos viviendo también como sociedad. Y creo que es importante que desde el punto de vista filosófico también encontremos respuestas a qué podemos hacer nosotros ante lo que estamos viviendo. Es decir, como filósofos, cómo trabajarlo, porque hay mucha gente que dice, bueno, porque hay que hacer algo, hay que enfrentarse, hay que decir, la mejor reevolución es la evolución que propone la filosofía, porque la filosofía empieza por uno mismo, y es una filosofía, o es una perdón, una forma de pensar que nos ayuda a relacionarnos con los demás, que nos ayuda a tener una visión de mí mismo, pero también me ayuda a tener una visión del otro. Y para eso necesitamos, ante la desintegración, necesitamos fortaleza. Pero no es una fortaleza rígida, es una fortaleza basada en los valores que tanto hablamos últimamente y que tampoco vemos en el mundo que nos rodea. Parece que necesitamos hablar de valores, de virtudes, de fortaleza, cuando en realidad no la vemos alrededor. Pero es algo que no podemos esperar que venga de fuera, tenemos que trabajarlo cada uno de nosotros. Tenemos que hablar de integración, tenemos que integrarnos como seres humanos.
cada uno con sus diferencias, y eso es lo bonito que tenemos, eso es lo bello que tenemos, que somos altos, que somos bajos, que somos rubios, que somos morenos, que somos negros, que somos amarillos, que somos blancos, que somos hombres, que somos mujeres, que hemos vivido en la antigüedad, que estamos viviendo en el presente y que vamos a vivir en el futuro. Pero para eso necesitamos integrarnos, encontrar esa estabilidad también entre nosotros. Y a la integración se llega a través del amor, se llega a través de la generosidad, se llega a través del verdadero interés en conocer al otro y no tenerle miedo. Porque entre los seres humanos no debería existir el miedo, sino debería existir pues la comprensión, el respeto, la tolerancia. Y eso, como digo, lo tenemos que trabajar también cada uno de nosotros. Y ante la agresión un poco que podemos vivir, pues unirnos, es la unión. Si al fin y al cabo, como hablaba al principio de la conferencia, hay una voluntad que hace que todo se mueva al unísono, es decir, que todo se mueva en ese mismo sentido, pues tenemos que entender que los seres humanos también nos movemos en un sentido y que tenemos muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Ahora, ¿qué estamos viendo? Pues estamos buscando pues la separación. Tu idea es contraria a la mía, no la tuya, no la del otro, no la del más allá. ¿Y por qué no intentamos buscar aquellos puntos que nos unen y dejarnos de separaciones? Separaciones, si queremos encontrar, mira, Natalia lleva ahí una chaqueta beige y yo la llevo marrón y tú vas vestida de negro. ¿Y por qué tú vas vestida de negro? Y yo voy vestida de marrón y el otro de azul. Y no, pues cada uno nos gustan los colores diferentes, pero en esos colores se unen con un arco iris y se unen como el índalo. ¿Sabéis qué es ese símbolo tan bonito? Que es un símbolo que creo que se encontró en Almería, que es un símbolo protohistórico, es decir, aparece un ser humano con los brazos abiertos y se piensa que es un arco iris que se une de una mano a otra, ¿no? Pues eso es lo que yo creo que deberíamos intentar. Y como os digo, eso no depende de que nos lo vengan y nos lo den, sino que depende de cada uno de nosotros. Y como os decía, como no quiero que esto se convierta en yo charlo, yo hablo, y los demás, la filosofía de diálogo, pues espero que como una buena tertulia filosófica entablemos un diálogo, ¿vale? ¿Quién se atreve? ¿Quién es el primero que es capaz de preguntar, decir, opinar? Tengo una idea estable que quiero compartir con vosotros, o tengo una emoción estable que quiero compartir con vosotros. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Pues yo creo que es lo que hemos hablado, el tiempo. La emoción dura muy poco. La emoción es, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué mono es! ¡Ay, me encanta! El sentimiento es cuando tú ya la vas convirtiendo en una cosa que perdura en el tiempo. La naturaleza es sabia y tiene que hacer que para que los seres humanos podamos sobrevivir, en el caso de nuestras relaciones como humanos, que en un principio veamos, ¡ay, qué mona es! Me encanta. Es decir, que solamente sea ese momento de, es como una abstracción, ¡ay, qué bonito! Pero después tiene que haber algo más que dure en el tiempo, porque cuando además nos vamos conociendo y vamos conviviendo, pues nos vamos dando cuenta que no solo es todo lo bonito, que hay otras cosas que tenemos que empezar a respetar del otro, que quizás no me gusta tanto, pero ya hay algo más que el tiempo dice, esto es de verdad, y quizás sea el tiempo. Si dura, se convierte en un sentimiento. Las emociones suelen ser cortas, impulsivas. En cambio el sentimiento es algo más sereno, algo más tranquilo. Igual la emoción tiene más que ver con el estoy alegre, estoy triste, y la otra con el soy. Soy, alegre, eso. soy. Muy bien, muy bien. Soy y estoy. Muy buena explicación. Sí. El ser y el estar. Que en inglés no existe. Sí. Como el otro día hablábamos de otra cosa, quizás la emoción depende más de los factores externos y el sentimiento
es un elemento que es más interno, ¿no? Que no depende tanto de los estímulos exteriores, ¿no? O sea que es el objetivo de alinear el pensar, sentir y actuar que activa como el formulario de Efectivamente. filósofo en la sociedad. Es que si no, fijaros, ¿cuántas ideas maravillosas tenemos que después nos llevamos a la práctica? Muchísimas. Sí, porque no tenemos ni la concentración quizás, ni la conciencia de que es algo útil, es algo que quiero, es decir, algo que yo pongo el sentimiento, pongo el corazón en ello, pero que lo tengo que llevar y realizar de alguna manera. Mirar la filosofía mal entendida se presta a esto, ¿no? Muchas veces a tener muy buenas ideas mentales, pero después soy incapaz de pasarlo a través de mi corazón y llevarlo a la práctica, ¿no? Ponerlo en acción. Entonces, nosotros pensamos que la filosofía, la que ha durado en el tiempo, nos propone una idea de un buen pensamiento, un buen sentimiento y una buena acción, es decir, y la acción empieza con nosotros, no empieza con el otro. Esperamos siempre que el otro sea el que cambie y yo ya veré, si yo en algún momento pero no hay ese proceso de canalización bien de una idea en sentimiento. Volviendo al mundo egipcio, sabéis que los pensamientos decían que habían que pasarlos por el corazón, porque en el corazón es donde ellos decían que estaba la inteligencia, el discernimiento, el saber si una cosa era buena o era mala. Y es curioso porque hace poco pues se ha descubierto que el corazón tiene neuronas y que de alguna manera el corazón piensa. Y tanto es así que tener una corazonada, nuestro lenguaje muchas veces nos habla de algunos procesos mentales, sentimentales, y para llevarlo, tener una corazonada o memoria y corazón tiene mucho que ver. Recordar algo es volver a pasarlo por el corazón. Es decir, la memoria es como si estuviera por eso los egipcios era una vasija la que representaba el corazón, porque era algo que contenía algo. Entonces quizás es ese proceso de dejarnos muchas veces de mucha parafernalia intelectual y decir, tengo 2 o 3 ideas, son buenas, son firmes, pues las voy a llevar a la práctica, y cuando yo ya esto lo tenga sentado, me proponga otras 2 o 3 ideas buenas, y así ir caminando poco a poco. Eso es lo que proponemos. Perdona, Chema. Sí, bueno, se me debe ocurrir una pequeña reflexión, ¿no? En el sentido de la existencia de un equilibrio entre el pensar, sentir y actuar, sería la coherencia entre ellos tres. Efectivamente. Sí, esa es la palabra, coherencia. No pienso de una manera, siento de otra y luego actúo de otra, cosa que está muy en boga últimamente. Sí, sí. Y que nos lleva a todos a un estado de desequilibrio, de no estar armonizado con el entorno, en el sentido de, oye, pues no me he enterado, no lo entiendo. Como pensaba así, sí ha sentido de otra forma y al final ha terminado actuando de otra manera. Creo que sería un buen planteamiento. Ser coherente, ser digno también. Yo creo que también podríamos hablar de estabilidad, podríamos hablar de coherencia, podríamos hablar de dignidad. Alguien digno es alguien que se mantiene en su posición, sabiendo que su posición es coherente, que su posición es estable, y muchas veces los seres humanos perdemos nuestra dignidad. Y por eso, a nivel mundial, pues se hace el Día de la Filosofía, existen Naciones Unidas, es decir, muchos que intentan o que piensan devolver la dignidad del ser humano, ¿no? Devolver, en el Renacimiento hay textos preciosos sobre la dignidad del ser humano, y creo que deberíamos devolver a recordar. No pasa nada. Y entonces, pues sí, coherencia, cohesión. Bueno, yo
aprovechando lo del diálogo que nos ofreces, creo que todos tenemos claro que nos gustaría participar de esa estabilidad, que fueran coherentes nuestros pensamientos, palabras, acciones, y yo creo que eso no hay ninguna duda de que a nadie le parecerá mal. Lo que pasa es que llega la vida y pasan cosas que nos impiden eso. ¿Qué herramientas tenemos para poderlo conseguir? Yo ha habido una serie de cosas que me han ayudado y creo que todos tenemos las nuestras que podemos compartir. En cuanto a las emociones que decías, pues puede ocurrir un tema que te saque de tu paz, porque emocionalmente nos lleva y dices, ay Dios mío, pues si yo quería estar estable, pero ha pasado esto y me siento ahora triste o me siento con ansiedad o me siento... ¿Y qué hacemos? Bueno, pues a mí, por ejemplo, el cultivar la gratitud es una cosa que me ayuda. Es más allá de una emoción, es un sentimiento que cuando yo digo estoy triste, que estoy pensando, me digo primero, porque normalmente tiene que ver con pensamientos que se nos han ido, como va muy deprisa a la cabeza, a veces se nos va de las manos, y entonces dices, ay, claro, ¿cómo no voy a estar triste si estoy pensando si mi hija la pasa y no sé qué, no sé cuál, y te freno? Y entonces empiezo, bueno, ¿qué puedo dar gracias? Mira, estamos reunidos, un grupo de gente que nos tenemos cariño, que podemos compartir cosas, que podemos aprender, que podemos crecer, pues gracias. Estamos en una casa, no estamos bajo el cielo, tenemos alimentos, tenemos 1000 cosas, o sea que empezamos a ver esas cosas que damos por hechas siempre, pero que es una suerte tenerlas, y ese cultivo de la gratitud, que al principio igual te sale un poco más difícil, pero si empiezas a hacerlo va saliendo más fácil. Y ay, mis hijos, pues qué suerte tengo, pues hará cosas bien y cosas mal, pero es un regalo de Dios. Mi gato, un regalo de Dios. Ves una puesta de sol, es un regalo. Ves una amiga, otro regalo, te da una chuchón, otro regalo. Tenemos 1000 cosas para dar gracias. Y cuando entramos en la dinámica de la gratitud, cambian nuestras emociones. Y todas esas cosas externas que nos han desestabilizado empiezan a ser como secundarias y vuelves a tu concepto de la estabilidad. Y bueno, tenemos que ver qué herramientas la vida nos va poniendo en nuestro maletín para cuando lleguen las averías poder sacar la llave puerta, el destornillador o lo que corresponda. Y bueno, pues la gratitud para mí es una. La respiración consciente que hablábamos ayer es otra, porque yo cuando respiro noto que si mi mente va por un lado, mi corazón va por otro, y así al respirar se unifican. Igual no es a la primera respiración, pero igual es a la quinta, igual es a la 20, igual es a la 200, no lo sé. Pero yo sé que cuando yo respiro se empiezan a unificar y se para la cabeza, que igual iba muy deprisa, y el corazón tal, y me siento en casa. Y desde ahí vuelvo otra vez a la pirámide, a la columna de la estabilidad. Entonces vamos reuniendo herramientas, ¿no? Desde la gratitud, la respiración, un paseo por la naturaleza, ¿no? Que además te recarga las energías, te tranquiliza, te equilibra. Tenemos muchas cosas a nuestra disposición y a veces no somos conscientes de ellas para poderlas aprovechar, porque esas son gratuitas, las tenemos todos gratis. Tenemos una caja de herramientas maravillosa. Y tenemos un taladro de estos buenos, de los que van con batería, pero no sabemos utilizar. Si todas las herramientas las tenemos. Y además es como si nos volvieran a recordar, oye, mira que tienes un taladro vos, que es una maravilla. Es decir, aprende a utilizarlo y no te pongas a clavar, aprende a utilizar un martillo, aprende a utilizar... Tenemos todas estas herramientas: integración, tolerancia, respeto, gratitud, amor, voluntad, inteligencia. Todas esas herramientas las tenemos. El problema es que no sabemos utilizarlas. Son tan sencillas a veces que no las valoramos. Claro. Y no las ponemos en funcionamiento. Y nadie nos ha enseñado, es decir, en nuestra educación, por desgracia, pues no nos han enseñado a que tenemos que aprender a manejar una serie de herramientas, y también depende de nosotros. Es decir, no nos han enseñado, oh pobrecito de mí, no, ahora que tienes la posibilidad, aprende a manejarlas. Sí, pero estaría muy bien, por ejemplo, que en las escuelas los niños de pequeños empezaran a respirar, pues sí, porque es tan necesario, tan humano.
Ella dice, ella es profe de niños. Sí, Con bien, niños desde 2 años. fenomenal, porque es darles herramientas ya desde... Por lo menos se intenta y además se intenta compartir con las familias. Claro, A mí me consta eso. sí, sí. Bien, sí. Entonces yo creo que es No sé si importante, será suficiente, pero sí que se ve la importancia de eso que antes no se veía. claro. Antes era 2 más 2, 4. Eso es. La pizarra y Sí, ahora... pero hay cosas para vivir que son necesarias. Sí, sí. Creo que se está abriendo un poco el abanico. Y en eso tiene gran parte de culpa la filosofía, es decir, el hablar de filosofía, el hablar de amor a la sabiduría, porque todo eso nos lo da el conocimiento. Si sabemos que la respiración es porque alguien en algún momento nos enseñó sobre nuestra alguien en un momento nos enseñó a utilizarla. Y es que Pues- ahora la neurociencia está avalando que eso es cierto, porque lo de la respiración en el yoga en la India se lleva hablando desde hace miles de años, pero bueno, podían ser cosas inventadas, ¿no? Que a la gente le funcionaban. Claro. Pero ahora están viendo cómo actúa nuestro sistema nervioso central, Claro, cómo porque ayuda a causa nuestra cambios. concentración, hay muchas herramientas, puede ser la respiración, La atención consciente, es decir, bajar la es tensión. poner conciencia, vivir en el presente, que es un presente, que por algo decimos, ay, te voy a hacer un presente, sí, porque te voy a dar algo de aquí, porque estoy en plena conciencia de lo que te estoy dando, soy consciente de lo que estoy haciendo. Y así seríamos capaces de mirar hacia nuestro pasado y saber de dónde vengo, mirar al futuro y saber hacia dónde voy, y estar en el presente y saber quién soy. Entonces, todas esas herramientas yo creo que son muy importantes. A mí se me ocurre también comentar aquí, estamos viviendo ahora mismo como estamos viviendo en Kali Yuga, nuestras relaciones diariamente se ven alteradas por la inestabilidad. Entonces, tú estás en tu centro y alguien viene y te saca de tu centro. Entonces, yo por ejemplo he comprobado que a mí me ha funcionado el plantearme, ponerme en sus zapatos para entender por qué está así. Porque si me quedo en los míos, me levanto y lo mando a hacer cargas. Es decir, el estado en el que estamos viviendo es contrario a la convivencia. Pero por eso estamos hablando de integración, estamos hablando de muchas cosas. Si queremos ser Claro. coherentes con el pensar, sentir y Estoy de actuar, acuerdo. oye, ponte los zapatos del otro. Mm. No te saques de tu centro, ¿vale? Porque si te sacas de tu centro estás perdiendo. Igual también es necesario que te saque para que te des cuenta de que algo más tienes que trabajar. Porque siempre echamos la culpa fuera, Claro. fuera, ¿no? Es que este me Claro. está pinchando y es que me está haciendo y es que este es el culpable. Y yo creo que llega el momento en que uno tiene que asumir su responsabilidad. Si este me saca de quicio, ¿qué estoy haciendo yo mal? Que me salgo de quicio. Claro. ¿Qué hago yo para volver al quicio? Pues lo que dices, que me olvida, ¿no? Claro, para la coherencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, Es que cuando tú eres asumir la coherente, responsabilidad. tú no pierdes tu centro. Además, hay muchas veces que no tenemos que empatizar con el otro para no perder nuestro centro. Hay ideas que tú dices, yo con estas ideas que no me gustan, es decir, que no forman parte de mi globo, de mi esfera, yo no voy a empatizar nunca con estas ideas. Pero a mí no me van a sacar de mi centro, porque yo tengo algo que me mantiene estable. Hay veces que tú empatizarás con gente que dirá, mira, pues, puedo compartir, pero hay con gente que yo no voy a compartir nada. Es decir, que me gustaría estar unidos, pero con referente a un ideario, pues, mira, a mí este tipo de ideas no voy a empatizar nunca con ellas porque no entran dentro de mi ideario y no me van a sacar de quicio. Sí, pero yo iba más lejos de empatizar. Ah. Yo lo que iba era a intentar comprender qué le pasaba para yo entrar en esa dinámica. ¿Sabes? Sí. No, yo creo que para no entrar en la dinámica de los tiempos, que mira que es difícil, además sabéis lo que es tiempo, y el tiempo tiene su ciclo. Y ahora estamos viviendo un tiempo así, y después volverá un tiempo así, y es simplemente esperar. Es decir, no me va a sacar de mi centro lo que yo estoy viviendo, no me gusta, pero
como dirían los estoicos. Depende de ti, hazlo. Entonces, ¿para qué te enfadas si tú puedes hacer algo? No depende de ti, ¿para qué te enfadas si tú no vas a poder hacer nada? Yo lo que Pues ya está. pretendía realmente decir es que el pensar, actuar, empezar a sentir y actuar, si lo queremos hacer de una forma coherente, eso conlleva trabajo. Hombre, claro, que esto, a ver si, vamos, si yo doy esta charla y salí por la puerta, ya, vamos. Esto, vamos, y esto ha durado 1 hora. Esto es para toda la vida. Y para otras muchas vidas. Sí, y que esto es... Pero que estamos en el camino, es decir, el camino, el primer paso es donde se empieza. Ahora, si yo me quedo con la idea, ¡oh, qué bonita está la charla! Me ha parecido muy bien la integración, estupendo, vamos. Yo me lo sé de memoria, pero después no intento cambiar nada en mí, pues me he roto. Ya no soy yo, soy un fragmento de lo que yo podría ser. Y en eso no consiste. ¿Alguien más? Yo, como ayer estuvimos hablando un poquito y tal, cada uno cual. Y tiene sus cada una. Eso. Y cada uno fallamos en el pensar, sentir y hacer, porque hay veces que tienes miedos, muchos miedos, pues a qué van a decir, a cómo voy a quedar, a qué quiero quedar bien, a qué no sé qué. Y una herramienta de la que estuvimos hablando ayer, que a mí me sirvió y me sigue sirviendo todos los días, es que tengo que caminar de la mano del miedo. Es actuar, pese con miedo, a pesar del miedo, si pienso que es bueno, siento que es así, es decir, aquello de... Eso se le llama valor. Pero bueno, forma parte del aprendizaje. Claro. Si no, es que no... El valiente no es el que no te... El que se tira sin pensar, ese es un ignorante, es decir... Ahora, el valiente es el que teniendo miedo se enfrenta. El que camina con el miedo de la mano es valiente. Seguridades, a tu... Yo me quedo siempre con lo que te digo a ti, Elena, es hacer un ejercicio de voluntad hacia... Es que tenemos un motor, en esas herramientas tenemos un motor interno maravilloso al cual tenemos que alimentar con estas cuestiones, es decir, pues, sobre la integración, sobre la unidad. Es que no solamente es la unidad entre nosotros, los seres humanos, es la unidad con la naturaleza. Por eso nosotros la filosofía que estudiamos no es una filosofía, no, es que lo abarca todo, porque la filosofía en el mundo antiguo se preguntaba y por qué una semilla nace, y por qué aparece una estrella, y por qué hay un eclipse de luna, y por qué el ser humano está así, no es decir, de una manera global todas las cosas. Y ese motor interno todos lo sentimos, y el que no sienta, es que tú tienes que sentir que hay algo en eso, tu fuerza de voluntad que dice, mira, pues voy a hacerlo, voy a proponérmelo, y si no puedo, claro. Entonces, y en esto consiste, yo soy Elena, ¿tu nombre? Mónica. Pues como todos conocen un poco lo que hacemos, te explico así una mijita lo que hacemos aquí en Nueva Acrópolis. Porque todo esto lo damos en un curso que tenemos, que se llama Primer Curso de Filosofía, donde intentamos recorrer un camino, donde vamos pues aprendiendo de todos estos sabios, que no por antiguos son sabios, que ya eran sabios y por eso han durado en el tiempo, ¿no? Donde hacemos un camino de conocimiento de uno mismo a través de la ética, un conocimiento de la convivencia con los demás a través de la sociopolítica y sobre todo un conocimiento de la humanidad al completo a través de filosofía de la historia. Y como va a haber una presentación el próximo martes a las 8, pues si te apetece estaremos aquí para hacer la presentación del curso, ¿vale? Y nada, si no queréis nada más. No,